Continuamos con nuestra serie La obra y dones del Espíritu Santo. Esta serie que iniciamos ya hace algunas semanas atrás, y hoy voy a compartir con ustedes un tema que he titulado El Espíritu Santo convencerá. Para los que anotan, ese es el título del mensaje. El Espíritu Santo convencerá. Ahí lo puede ver usted en la pantalla. Y vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Juan capítulo 16, versículo 7 al 11. Dice así la Escritura, palabras de Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿cuántos saben que ya vino el Consolador? ¿Cuándo vino? El día de Pentecostés. ¿Sí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de ser instruidos en tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Santifícanos en la verdad. Tu palabra, Señor, es la que rige nuestra conducta, es la regla de fe y de conducta del cristiano. Tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar diario, porque tu palabra fue inspirada por ti, no fue producto de la imaginación de nadie, es tu palabra y nosotros creemos y confiamos en tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Tu palabra es viva, Señor, es útil también para redarguir, para instruir, para enseñarnos en la justicia, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Tu palabra son tus dichos, Señor, por eso creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra, Señor. Así que aliméntanos esta tarde con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo convencerá. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús hace la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos y les dice, Juan 14, 16, versículos que ya hemos estudiado, y les dijo: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Cuando Jesús habla del consolador, ya sabemos que está haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra consolador es la palabra del griego parakletos, que literalmente se traduce uno que es llamado a nuestro lado y que tiene toda la capacidad para ayudarnos. Uno que es llamado a nuestro lado para ayudar, parakletos. El sentido que da la traducción de parakletos al castellano tiene que ver con la función que ofrece un abogado. De hecho, al Espíritu Santo también se le conoce como el abogado. ¿Qué hace un abogado? Un abogado en lo terrenal presta ayuda legal a quien se lo solicita y va ante un juez a abogar por la causa. La Biblia dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, 1 de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién tenemos? A Jesucristo, que es el justo. Es decir, y esto es algo muy interesante, cuando Jesús dice ahí, les conviene que yo me vaya, porque en mi lugar les enviaré al Consolador, al Parakletos, para que esté con ustedes todos los días y esté ahí con ustedes para ayudarlos, mientras yo voy al Padre para ser también abogado de ustedes. Es decir, Jesús va al Padre y está intercediendo por nosotros. está haciendo la labor de abogado, está haciendo la labor de paracletos,
ahí con el Padre, orando por nosotros, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Pero envió al Espíritu Santo también para que fuera el Paracletos y estuviera aquí hoy y ahora, aquí con nosotros, y que fuera nuestro ayudador. Así que tenemos dos Paracletos, por decirlo de alguna manera, dos consoladores. Uno que está a la diestra del Padre, Jesús, intercediendo por nosotros, y otro que está a nuestro lado, el Consolador, el Espíritu Santo, que también está para ayudarnos. Y en Juan 14:16 dice Jesús: rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Esta palabra otro es una palabra muy interesante que en el griego tiene dos traducciones. Una es heteros, así como se oye, heteros, con H, de donde viene la palabra que conocemos del castellano heterosexual. Y heterosexual habla de aquella persona que se relaciona con otra del sexo opuesto. Por lo tanto, heteros significa otro de otra clase, es decir, otro totalmente diferente. Entonces, esta palabra, cuando dice Jesús, y os daré otro consolador, es la palabra, por un lado, otro, heteros, pero por el segundo lugar, la otra traducción de otro es alos, que significa otro de la misma clase, otro idéntico, significa otro exactamente igual que yo. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, la traducción bíblica que se está haciendo en esta porción de la Escritura está haciendo uso de la palabra alos y no heteros. ¿Quedamos claros en eso? Cuando dice, rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro de la misma clase. Así que podemos leer de la siguiente manera. Juan 14:16 dice Jesús, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro de la misma clase, otro idéntico a mí, otro que sea exactamente o igual que yo. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es que el Espíritu Santo es el consolador tanto como el Padre lo es y como lo es Jesús. Los dos, los tres son consoladores. Cuando tenemos problemas, situaciones difíciles, Él nos consuela. Vamos a Dios y Él nos consuela. Vamos a Jesús y Él nos consuela. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos consuela porque es el consolador. Ahora en el capítulo 16 habla de la obra, del trabajo que hace el consolador. Y dice en Juan capítulo 16, versículo 7, que son palabras con las que inició Jesús y tal vez desconcertaron a los discípulos, porque Jesús ya venía avisándoles que era necesario que Él muriera en una cruz, que fuera traicionado. Pero ahora, en Juan capítulo 16, versículo 7, les dice, les conviene que me vaya. Y ellos se desconcertaron. ¿Cómo que nos vas a dejar solos, Señor? Si la obra que iniciaste apenas tiene unos años que ha iniciado el establecimiento de tu reino en la tierra. Pero Jesús les dice, les conviene que me vaya, porque entonces ya no tendrán solamente un consolador, tendrán dos, el Espíritu Santo aquí y Jesús a la diestra del Padre. ¿Lo entendemos así? Entonces, les conviene que me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere lo enviaré. Así que Jesús les dice que les conviene, es decir, les será conveniente, les será provechoso que me vaya, pero en mi lugar vendrá el Espíritu Santo a consolarles, debido a que sin el Consolador hubiésemos quedado huérfanos, desamparados y sin ayuda. ¿Cuántos tienen ese Consolador morando en sus corazones? ¿Todos pueden tener al Consolador? Solamente los nacidos de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede decir yo tengo el Consolador morando en mi vida. Bueno, a través de los años me he podido dar cuenta que hay dos grandes necesidades espirituales, entre muchas otras, y que son fundamentales para el ser humano, porque determinan su destino eterno.
y por las cuales debería el ser humano estar pidiendo. Número 1, la necesidad de ser perdonado, y número 2, la necesidad de recibir o experimentar las bondades de Dios. Número 1, la necesidad de ser perdonado de todos nuestros pecados, lo cual significa que debemos de reconocer, o el ser humano que todavía no conoce al Señor y lo ha recibido como su Señor y Salvador, debe de reconocer que somos pecadores o son pecadores y arrepentirse genuinamente con el fin de no pasar una eternidad en el infierno. ¿Cuánta gente el día de hoy se vive rehusando conocer a Jesús, caminar con Jesús, conocer a Jesús? Pero si ellos no atienden y se arrepienten de sus pecados, su destino eterno no será el reino de los cielos, su destino eterno será el infierno. Por eso es que hay dos necesidades fundamentales. Número 1, el ser humano tiene que pedir por el perdón de todos sus pecados. Número 2, una vez que pedimos perdón de todos nuestros pecados, nacemos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos y confiamos en el Señor, hay otra necesidad que surge en el corazón del ser humano, de experimentar las bondades de Dios. Experimentar las bondades de Dios tiene que ver con recibir las cosas buenas de Dios, experimentar lo bueno de Dios. Lamentablemente el ser humano no tiene la tendencia a buscar a Dios, porque buscan experimentar no las bondades de Dios, sino las cosas de este mundo. Dios es el que siempre toma la iniciativa. La Biblia dice en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Es decir, Dios está tomando la iniciativa de buscar al ser humano, porque el ser humano tiene la tendencia no a buscar a Dios, a buscar las cosas de este mundo. ¿Sí nos queda claro? El ser humano equivocadamente busca resolver sus conflictos del alma. Ahí en el alma están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Y mucha gente busca resolver esos conflictos del alma en las drogas, en el alcohol, en la fama, en el dinero, en las mujeres. Y al final del camino se dan cuenta que nada de eso puede traer paz a sus corazones, porque equivocadamente buscan resolver esos problemas del alma en este tipo de cosas. Las personas conscientes o inconscientemente, hay momentos en los cuales experimentan la necesidad del alma de buscar el perdón y la bondad de Dios, de buscar experimentar el perdón de sus pecados y buscar experimentar las bondades de Dios. Entiéndase por bondad todas aquellas cosas espirituales buenas de Dios que el ser humano quiere recibir, pero no sabe cómo. Además, no hay quien le diga cómo, porque no conoce a Dios. Pablo dijo a los romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso hay que predicar el evangelio. Por eso la iglesia de Jesucristo debe de estar activa, predicando el evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Somos llamados a predicar el evangelio, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz para con Dios, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad, no por unos cuantos como algunos afirman hoy. Y para ese propósito, perdonar todos los pecados de la humanidad, lograr para todo aquel que se arrepiente gratuitamente el perdón de sus pecados. Este perdón representa un don de Dios. Entiéndase, un regalo inmerecido de Dios. Merecíamos la muerte, ¿sí o no? Pero por la gracia y la misericordia de Dios nos fue dado el don del perdón de nuestros pecados, porque no lo merecíamos. Y ese perdón de nuestros pecados se traduce en salvación, la salvación de nuestra alma de la condenación eterna. Nos esperaba el infierno. Pero gracias por Jesucristo, que estuvo dispuesto a morir en una cruz para que ahora usted y yo pudiéramos recibir ese beneficio de la salvación y poder tener una vida nueva en Cristo. Entonces, la primera necesidad del ser humano pidiendo perdón de sus pecados ya fue resuelta en la cruz del Calvario por Jesús. El problema es que la gente no quiere creer en el sacrificio
perfecto y único de Jesús en la cruz, como usted y yo creímos. La segunda necesidad del ser humano pidiendo experimentar la bondad de Dios, lo cual tiene que ver, ya lo dije, con recibir las cosas espirituales buenas de Dios. ¿A qué me refiero con las cosas espirituales buenas de Dios? Bueno, la paz que viene de Dios. No la paz que este mundo está ofreciendo, sino la paz que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios, el consuelo que viene de Dios. Esas son las cosas buenas que Dios tiene ahí en su presencia. Y dice la Biblia que hay delicias a su diestra. Y son todas estas cosas buenas de Dios. El gozo que proviene de Dios, la misericordia que proviene de Dios y que es nueva cada mañana. Dios no quiere que nuestro estar en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Pero Dios no quiere que nuestro estar en Cristo sea solamente de manera religiosa, como algunos viven el cristianismo religioso en el día de hoy, donde no sabemos cómo lidiar con los asuntos del alma o del carácter. Por lo tanto, la petición que surge en el ser interior del ser humano por experimentar las bondades de Dios fue concedida a los creyentes en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos dirige, es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, es el Espíritu Santo que nos controla, es el Espíritu Santo que nos enseña, es el Espíritu Santo el consolador que nos consuela, es el Espíritu Santo que nos hace crecer en gracia. Entonces, esas son las cosas buenas, las bondades de Dios, que todos los hijos de Dios tenemos la posibilidad de recibir. Esta es una de las razones por las cuales Jesús dijo a sus discípulos: les conviene que me vaya. Imagine usted la escena, que usted es uno de los discípulos en el tiempo de Jesús. Y habían gozado de la presencia de Jesús. Jesús los instruía, Jesús los enseñaba, Jesús sanaba a los enfermos. Y todos los discípulos que andaban con él veían todos estos milagros, señales, prodigios que Jesús estaba haciendo. Y de repente Jesús les dice: les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, lo enviaré. ¿A cuántos en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, de necesidad, de tristeza, a cuántos el Consolador les consuela y les aconseja? Ese es nuestro recurso. Y tenemos que ir a la presencia de Dios, a ser consolados por Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio del consuelo de Dios. Porque ya aprendimos que una de las funciones del Espíritu Santo no es solamente consolar, sino aconsejar. Que significa, te caíste, Él te consuela, pero te aconseja que no vuelvas a caer. Es doble función. Así que el gran don de perdón, o mejor dicho, al gran don del perdón, Dios agrega también el don del Espíritu Santo. Un regalo de Dios. Primero, la obra del Hijo de Dios por nosotros. Segundo, la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Muy diferente, voy a repetir esto. Primero, la obra de Dios por nosotros, una obra de restauración, una obra de nacer de nuevo. Pero segundo, la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, que nos sigue santificando, que nos sigue restaurando, que sigue renovando nuestra mente. Estas son las dos grandes respuestas que Dios da para aquellos que piden perdón y la manifestación de las bondades de Dios. Alguien dijo: necesito a Jesús para mi vida eterna y al Espíritu Santo para mi vida interna. Porque el Espíritu Santo nos redarguye cuando está aquí en el interior. Y es el Espíritu Santo que nos aconseja también. Por lo tanto, necesito a Jesús para mi vida eterna, que la tenemos asegurada. ¿Cuántos están asegurados? Por Jesús. Necesitamos a Jesús. No hay otro camino a la vida eterna. Solamente es Jesús. Entonces necesitamos a Jesús para mi vida eterna y al Espíritu Santo para mi vida interna. Así que Jesús dice en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Versículo 8, Juan 16:8. Y cuando Él venga, es decir, ya sabemos que ya vino en el día de Pentecostés,
en la fiesta de la cosecha, de las primicias, los primeros cristianos entregaban a Dios las primeras cosechas, los primeros frutos como un acto de adoración. Y en ese acto de adoración que ellos hicieron, Dios hizo otro acto de bondad. Es decir, derramó sobre aquellos que vinieron a entregarle al Señor lo primero, lo mejor de ellos. Derramó sobre de ellos el don del Espíritu Santo con el propósito de convencer al mundo. Por eso dice Jesús en Juan 16:8, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Dígalo, convencerá. Cuando Él venga, convencerá al mundo. Esta palabra convencer tiene dos matices diferentes en su traducción. Son muy similares, pero con dos matices diferentes. Número uno, cuando dice Jesús ahí, Él convencerá, significa, número uno, traer convicción. El sentido que da la traducción es de acusar y sentenciar, traer convicción, acusar y sentenciar. La idea que da la traducción es como cuando alguien es acusado y es sentenciado por un delito que cometió. Es en ese sentido que al acusado le viene la convicción que es culpable del delito que cometió. Entonces, dice ahí, cuando Él venga, convencerá, traerá convicción, soy culpable. ¿Sí? Cuando estábamos en el mundo y alguien empezó a predicarte del Evangelio, alguien empezó a predicarte de Jesús viniendo y muriendo en una cruz para la salvación de nuestros pecados, y se tomó el tiempo para estar hablando una y otra vez contigo como lo hicieron conmigo, me vino convicción. Me vino ese sentir de culpabilidad. En ese sentido, entonces, es la traducción traer convicción. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. El Evangelio de Mateo narra cuando Jesús es sentenciado a muerte. En Mateo 27:16, yo se lo menciono para irnos más rápido. En Mateo 27:16 dice la Escritura, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Cómo se llamaba? Barrabás. ¿Qué dice que era ese preso? Era famoso. ¿Cómo era Barrabás? Era famoso. Si yo le pregunto, ¿cuántos conocen a un preso llamado Bernardo Cienfuegos García, sentenciado a cadena perpetua por haber asesinado a su esposa? ¿Cuántos lo conocen? Solamente en su casa lo conocen. Sin embargo, ahí está en una prisión donde pasará el resto de su vida. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos conocen a un preso llamado Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán? ¿Cuántos lo conocen? ¿Por qué lo conoce al Chapo Guzmán? Bueno, por ser uno de los narcotraficantes más sanguinarios, más perversos, más malos. Es un asesino de miles de personas. Su fortuna se calcula en más de 11,000 millones de dólares. Es un hombre que ha matado a miles de personas. Es un hombre, el líder de uno de los cárteles más malvados y perversos que nuestro país de México ha dado a este mundo. ¿Cuántos lo conocen? Mucha gente, es conocido en el mundo. Bueno, esa es la idea que da cuando en Mateo 27:16 dice, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era el Chapo Guzmán del tiempo de Jesús, ese Barrabás. ¿Sabe usted por qué era famoso? Acuérdese, estoy tratando de darle un ejemplo respecto a la traducción de convencerá, traer convicción, ¿sí? Este Barrabás era famoso porque también era malo, porque también era perverso y era sanguinario. También era un asesino y además un ladrón. Por eso era famoso. Y Mateo, el que escribió, inspirado por Dios, agregó estas palabras. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora yo quiero que ponga un cuadro en su mente y se imagine la escena. Están ahí ante Pilato, Jesús, está Barrabás, están los sacerdotes,
están los gobernadores del pueblo y está el mismo pueblo. Y Pilato hace una pregunta: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás, que es ladrón, asesino, revoltoso, o a Jesús, al cual he interrogado y no he hallado delito alguno? En otras palabras, este hombre Jesús es un inocente. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿A quién querían que les entregaran? A Barrabás. Y entonces Pilato les dijo: ¿y qué hacemos con este inocente? Crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Se imagina en ese sentido entonces cuando este Barrabás empieza a escuchar que sería absuelto de sus crímenes, de sus pecados? ¿Se imagina la convicción que le vino al corazón? Sin lugar a dudas pensó en su interior, no lo dijo, pero lo pensó en su interior, aquí en su ser interior: el asesino soy yo, el ladrón y malvado soy yo. Yo merezco la muerte. ¿Por qué van a matar a este inocente? Le vino una convicción. No dijo nada porque le convenía. Bueno, ese es el sentido que da la traducción acerca de la obra del Espíritu Santo cuando dice convencerá al mundo, es decir, traerá convicción. Pero la segunda traducción es mucho más clara porque habla de una acción del Espíritu Santo para convencer. Es decir, el Espíritu Santo, más que presentar solamente una acusación contra el mundo por sus constantes delitos y pecados en los que este mundo está viviendo, la segunda traducción dice que convencerá. Y cuando dice convencerá, probará y comprobará la culpabilidad del hombre una y otra vez. Sin embargo, el hombre no se quiere arrepentir, aunque se saben pecadores. Yo no sé cuántas ocasiones a mí me ha sucedido que le hablo a una persona, lo llevo al arrepentimiento de sus pecados, porque si no se arrepiente de sus pecados, la condenación que le espera es el infierno por toda la eternidad. Y dicen: pues no me importa que me vaya al infierno, voy a gozar el mundo. Aunque sientan culpabilidad. Bueno, en algunos vendrá esa culpabilidad para arrepentimiento y creer en Jesús. Pero en algunos otros vendrá ese sentimiento de culpabilidad, esa acción de convencer que trae el Espíritu Santo para su perdición y condenación. Y por su deliberado y voluntario rechazo a la verdad, ellos serán condenados por toda la eternidad. Porque cuando viene Jesús a tratar de dar su vida por toda la humanidad, Pablo lo dijo: algunos creerán y algunos otros no creerán en el Evangelio. Algunos serán salvos y algunos otros serán condenados. Dios no manda a nadie al infierno, cada quien se determina su destino eterno. Unos pasarán una eternidad con el Señor por causa de haberse arrepentido de sus pecados, pero otros pasarán una eternidad en el infierno por haber rechazado el camino de la verdad. En Romanos 3:23 vemos la claridad con la que Pablo estableció, por un lado, la acusación y por otro lado la sentencia. Dice Romanos 3:23, la acusación: todos pecamos. ¿Cuántos pecaron? Todos. Por lo tanto, todos somos pecadores. Esa es la acusación. Y la sentencia es: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Este mismo versículo, Romanos 3:23, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloriosa bondad de Dios. Porque la salvación es de las cosas buenas que Dios tiene. Entonces dice ahí Juan 16:8, retomando nuestro versículo: cuando Él venga, convencerá, traerá convicción, obrará para convencer al mundo, número uno, de pecado. ¿De qué? De pecado. ¿Por qué dice Jesús convencerá de pecado usando singular? Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá de pecado. ¿Qué no perdona a Dios todos nuestros pecados en plural? ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús usó pecado en singular? La respuesta es porque el único pecado que condenará a una persona al infierno será el pecado de incredulidad.
En otras palabras, por haberse rehusado libre y voluntariamente a creer en Jesús como el único medio de la salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si usted no está de acuerdo, vamos a la palabra. Juan 3:17, mire lo que dice la palabra. Juan 3:17. El 16 usted lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué envió Dios a su Hijo unigénito al mundo? Para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado. ¿Cuántos creen en él? No eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, versículo 21, viene a la luz. Yo quiero ir a la luz, que es Jesús. Yo quiero ir a la luz de su palabra que me confronta, para que con la luz todo lo que hay tinieblas en mi ser interior sea expuesto por la luz y pueda proceder al arrepentimiento. Hay quienes no quieren ir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que es de Dios, viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Cuando Él venga, dice entonces Jesús, convencerá al mundo, traerá convicción de pecado. Mucha gente hoy supone que por ser ellos, según ellos, lo pongo así entre comillas, buenos, y no hacerle daño a nadie, eso les dará la salvación. Error. Jesús es el único medio a la salvación. No hay buenas obras para obtener la salvación. No hay méritos humanos que nos puedan dar la salvación. Solamente es a través de Jesús que podemos obtener la salvación. Por lo tanto, entonces toman sentido las palabras de Jesús. Cuando Él venga, convencerá, traerá convicción, obrará para convencer al mundo y a los hijos de Dios de pecado. Es el Espíritu Santo que nos trae convicción de que cometimos algún pecado del cual tenemos que arrepentirnos. ¿Sí o no? Es el Espíritu Santo. Entonces dice ahí, convencerá al mundo, 1, de pecado, 2, de justicia. Y aquí la palabra justicia tiene dos traducciones. Una, justicia en el aspecto moral, que habla de manifestar o expresar un carácter de acciones justas o equitativas. Cuando una mujer no se somete al esposo, es injusta. ¿Sí o no, esposos? ¿Sí o no? Sí. No es justo que la mujer no se someta al esposo. Pero cuando un esposo no se somete a Cristo y a su palabra, es injusto también. ¿Sí o no, mujeres? Justicia es dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista moral, debemos de ser justos. Darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Salomón dijo en Proverbios 16:11, pesas y balanzas justas son de Jehová. En otras palabras, pesa y balanzas justas le agradan a Dios. Y debemos de conducirnos con justicia. Pero además justicia en el aspecto espiritual tiene que ver con la justicia que nos fue imputada o transferida o asignada gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Dice Romanos 5:1, hablando el apóstol Pablo, justificados pues por la fe. La palabra justificar se traduce declarados por el Padre como justos, inocentes, sin culpa. Y es solamente el Padre que puede hacer esta justificación cuando ve la sangre de Cristo derramada en nosotros gracias a ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Es decir, esa sangre que compró nuestra vida. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados,
empezamos a caminar con Él, somos justificados ante el Padre por el sacrificio de Jesús. Entonces dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es deshacer cualquier pretensión de justicia propia o humana con el fin de obtener la salvación. Hay quienes hoy enseñan que es por obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer este sacrificio para que te ganes el cielo, para que te ganes la salvación. Pero la Biblia dice, hablando a través del profeta Isaías, que nadie puede ser justificado por buenas obras, por más justas que éstas sean, porque dice que todas nuestras justicias humanas delante de Dios no sirven para nada, porque son como trapos de inmundicia. ¿Cómo son? Como trapos de inmundicia. Y cuando Isaías usa esta expresión, trapos de inmundicia, Isaías está empleando esta imagen, o la imagen que está empleando es de los paños menstruales o de las toallas menstruales que utilizan las mujeres en su periodo mensual. ¿Cómo son nuestras justicias propias? Como trapos de inmundicia, como toallas menstruales. Y esta ilustración tiene que ver, o sea, Isaías lo pone de esa manera para que el pueblo se diera cuenta y nosotros nos demos cuenta de la suciedad espiritual y de la indignidad para entrar a la presencia de Dios pretendiendo ser buenos y justos. Yo puedo entrar a la presencia de Dios, al cabo soy tan bueno. No, tenemos que ir a la presencia del Señor con un carácter humillado, diciéndole al Señor, Señor, somos pecadores. ¿Se acuerda usted de la parábola del fariseo y el publicano que narró Jesús precisamente hablando de las justicias? Vamos ahí a ver esta escena, Lucas capítulo 18. Cuando venga el Consolador, dice Jesús, Él convencerá de pecado, de justicia. A veces pretendemos ser justos delante del Padre porque no le hacemos daño a nadie. Pero mire cómo dice la Biblia, Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Se supone que los fariseos eran los que conocían la ley, eran los que debían instruir al pueblo en la ley. Y los publicanos eran los cobradores de impuestos, que nadie los quería porque eran abusivos, porque eran ladrones inclusive. Entonces, subieron a orar los dos, un fariseo y un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, versículo 14, palabras de Jesús, que éste descendió a su casa como justificado, declarado sin culpa, absuelto de pecados delante del Padre, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos legalistas del tiempo de Jesús suponían que por cumplir la ley, eso les otorgaba automáticamente la salvación y eran libres de la condenación eterna. Pero Pablo rebate ese concepto que tenían los fariseos cuando dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante del Padre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En 3:26, en la parte B, dice, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces yo pregunto, ¿puede alguien ser justificado si el que es justo no lo ha justificado? ¿Sí o no? No.
Nadie puede ser justificado si el que es justo no lo ha justificado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice ahí, regresando a Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá, traerá convicción, obrará para traer convicción, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué? De juicio. Hoy mucha gente vive pensando que nunca enfrentaremos un juicio final. Y la gente vive dándole rienda suelta a los deseos y pasiones de la carne. Pero la Biblia dice que este mundo está bajo el control y el dominio del maligno. El espíritu de Sodoma y de Gomorra está en todo su apogeo y la gente no se quiere dar cuenta que precisamente un día todos nos enfrentaremos a un juicio final. ¿Sí sabía usted eso? Dice la Biblia en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, escuche bien lo que dice el versículo 19, estoy en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Jesús escribe, o mejor dicho Juan escribe, que el mundo está bajo el maligno, pregunta, ¿esto incluye a los hijos de Dios que vivimos en este mundo? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? Dice Juan ahí, el maligno no le toca, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, entonces, la pregunta es, cuando Juan dice que el mundo está bajo el maligno, ¿esto incluye a los hijos de Dios que vivimos en este mundo? No. Los que son propiedad de Dios, el maligno no les toca. Se levanta un vallado como el vallado que levantó Dios alrededor de la vida de Job. A menos que Dios le dé permiso, pero Satanás obra en base a la soberanía de Dios. Si Dios no le da permiso, no te va a pasar nada, aunque estemos en este mundo. Satanás no puede operar dentro de sus propias reglas. Él opera bajo las reglas de Dios. No puede funcionar más allá de lo que Dios no le permita. Aunque Satanás puede perseguir, Satanás puede tentar, probar, acusar a los creyentes, pero Dios nos protege. Dios impone límites y le pone límites al mismo maligno. Sin embargo, los que no son de Dios y que están bajo el dominio de este mundo, el maligno está emitiéndoles juicios y son juicios malos, son juicios defectuosos, son juicios injustos, porque la gente de este mundo está haciendo juicios injustos, como el juicio que le hicieron a Jesús cuando estaban ahí frente a Pilato. El juicio que hizo la gente de este mundo del tiempo de Jesús, ¿fue un juicio justo? ¿Quién merecía la muerte, Jesús o Barrabás? Barrabás. Sin embargo, su juicio fue malo, su juicio fue injusto. Debido a eso, surgió en aquel tiempo una palabra, pues muy, no sé si usted ha escuchado esta palabra, ya cometió una barrabasada. ¿La ha escuchado? Bueno, la Real Academia Española la define como la gran tontería. Una gran barrabasada es una gran tontería y que tiene que ver con una acción injusta precisamente. Así que entendamos pues que el mundo está bajo el dominio y el control del maligno y es incapaz de emitir justos juicios, pero el Espíritu de Dios sí puede hacerlo cuando mora en la vida de un cristiano. Por eso nuestros juicios deben de ser justos y hay que juzgar justamente. El mundo cree que es justo ejercer su derecho a tener relaciones como las relaciones que se tenían en el tiempo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y reclaman sus derechos a tener relaciones con personas del mismo sexo cuando son confrontadas con sus acciones injustas, pecaminosas,
te califican o nos califican de homofóbicos, retrógradas o anticuados. El mundo cree que es justo vivir en adulterio, así cree el mundo, y hace sus justos juicios según su criterio. El mundo y los jóvenes piensan que es justo vivir practicando una y otra vez la fornicación, y creen que es justo, todo lo hacen, no hay ningún problema, pero son acciones injustas que el día de mañana traerán un justo juicio de Dios. El mundo cree que ver pornografía es algo normal, pero es de ahí donde ha surgido tanto depredador sexual que hay en este mundo. Sin embargo, el mundo dice, no pasa nada. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 2, en el 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice Pablo, y lo dice con autoridad, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo hay? No hay nada, no se parecen en nada. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. ¿Qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? ¿Qué hay de justo con Satanás? Nada. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. De manera que el Espíritu Santo continúa su obra de convencer a los hombres de sus falsos juicios respecto a Jesús como el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satanás, como el príncipe de este mundo, sigue engañando. Escuchen esto, mis hermanos. Una de las profecías que habló Jesús en Mateo 24, que estaríamos viendo, o señales que estaríamos viendo antes de su segunda venida, sería el engaño religioso, a través de falsos maestros y falsos profetas que se levantarán, usados por Satanás. Entonces Satanás, el príncipe de este mundo, sigue engañando al hombre para que no crean en Jesús como el Hijo de Dios, haciéndoles pensar que Jesús fue vencido en la cruz. ¿Fue vencido en la cruz, sí o no? No, es decir, él tuerce la verdad, y la verdad de los hechos es que aunque la muerte de Jesús en la cruz pareció la mayor victoria para Satanás, en realidad fue su más grande derrota. Esa es la gran verdad. Sin embargo, la gente no lo cree así. Pablo le escribió a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 13, si me acompaña ahí, Colosenses 2, 13. El Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire lo que escribió Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él nos vino la vida. Juntamente con Él fuimos resucitados. Y dice la Biblia que juntamente con Él estamos sentados a la diestra del Padre. Cuando estemos en nuestra completa redención, nos sentaremos con el Padre para adorarlo. Y juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Satanás pensó que en la crucifixión de Jesús estaba su victoria, pero en la crucifixión de Jesús estuvo su gran derrota. Y los que estamos en Cristo tenemos la misma victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Ahora, después de haber estudiado estos 3 puntos, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Toman sentido las palabras de Jesús hablando de la obra del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando y desarrollando todos estos temas que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo hace,
pero con los dones que también el Espíritu Santo reparte a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Entonces, no solo el Espíritu Santo obra en la vida de sus discípulos haciendo una labor de ayuda para la evangelización de las almas, sino que obra para traer consuelo también en nuestros corazones. Entonces dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La respuesta es traer convicción, pero su propósito no es condenar al mundo, sino convencer al pecador de la necesidad de un Salvador. Y la manera en cómo lo hace es redarguyendo el corazón, probando y comprobando por un lado su culpabilidad y por otro lado la imposibilidad de ser justificado por medios propios, sino que tiene que estar consciente que la justificación vendrá única y exclusivamente por el sacrificio de Jesús. Y esta obra la hace el Espíritu Santo morando en el corazón de los hijos de Dios, pero cuando los hijos de Dios también predican el Evangelio, que debemos predicar cada uno de nosotros, creyendo y estando conscientes del respaldo que hay en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto con el fin de que algunos procedan al arrepentimiento y crean en Jesús como el Hijo de Dios, y algunos otros, los que no creerán, que en su incredulidad llevarán su propia condenación. Así que, ¿qué debemos hacer? Predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo convencerá al mundo, a los que no creen, de pecado, de justicia y de juicio. Pero también a los hijos de Dios. Nos convence de nuestros pecados, nos convence de nuestras injusticias y nos hace conscientes que habrá un juicio final. ¿Entendió el mensaje? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie y pidamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros traiga convicción a nuestros corazones acerca de la condición de nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque por tu Espíritu Santo, Señor, es que viene el consuelo a nuestra vida. Y no solamente nos consuelas, sino nos aconsejas también, Señor. Y no solamente nos consuelas y nos aconsejas, sino que tu Espíritu Santo también nos convence de los pecados que cometemos a diario para arrepentirnos de ellos, de la necesidad de obrar con justicia. Cierra tus ojos y sin que te distraigas, y en esta oración haz un compromiso con el Señor y dile: Señor, queremos ser controlados por tu Espíritu, queremos ser edificados por tu Espíritu Santo. La obra de tu Espíritu Santo en nosotros nos convence de los pecados, de obrar en justicia y de estar conscientes de que habrá un juicio final. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús también queremos asumir la gran responsabilidad que tú nos dejaste de predicar el Evangelio, para que al momento, Señor, que hablamos tu palabra, el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando hablamos al pecador, el pecador puede ser convencido de pecado, de su necesidad de un Salvador, de la necesidad que hay de arrepentirse de sus pecados y de juicio, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí estamos rendidos delante de ti. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestros corazones, Señor. Gracias porque si no hubiésemos nacido de nuevo, entonces el Consolador no estaría con nosotros. Pero tú nos diste, Señor, el privilegio y la oportunidad. Tú nos escogiste, nos llamaste a tus caminos, Señor. Nos salvaste, nos rescataste. Vivíamos en las tinieblas, vivíamos en nuestros delitos y pecados. Y ahora, Señor, tú estás a la diestra del Padre y haces la función del abogado, intercedes por nosotros cuando pecamos, cuando cometemos algún agravio contra tu presencia, Señor. Pero también tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Tu Espíritu Santo nos confronta y nos guía a la verdad, Señor, a la verdad de tu palabra. Queremos ser
y continuar siendo guiados, confrontados, exhortados, amonestados por tu Espíritu Santo, Señor. Así que sigue obrando en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra en nuestros corazones. Sabemos que vienes pronto. Este mundo está viviendo suponiendo que nunca regresarás por segunda vez. Pero nosotros, tus hijos, Señor, estamos conscientes que tu venida está muy próxima, Señor. Que cuando tú vengas nos encuentres trabajando en tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos cada día de nuestros pecados, de nuestras maldades. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nunca nos deje, que cada día nos confronte, que cada día conmueva nuestros más íntimos sentimientos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Nos encomendamos a ti, Señor, y esperamos tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la ovación de tu pueblo. Recibe, Señor, este aplauso. Que en todo tú seas glorificado y exaltado siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Despídanse unos a otros.